en saber que para propender por una mejoría en la calidad de vida de las personas debemos tener servicios de salud más equitativos, oportunos, eficientes y concentrados en el usuario, en las personas. La segunda reflexión que quiero hacer es que la pandemia nos ha demostrado que los sistemas de información sanitaria son los que hoy se requieren con más urgencia, porque tenemos que tener la información rápida, oportuna y necesaria para toda la toma de decisiones de entidades como las que ustedes hoy representan. Pero bueno, ya entremos al panel como tal, porque este es el escenario de discusión donde nuestros expertos aquí nos van a contar cómo esos factores críticos de éxito hacen que los GRDs sean un caso de éxito. Antes, pues quisiera agradecerle a la doctora Liz Garavito, a Proceso y a Bella por la participación de la ANDI. Yo soy la directora de la Cámara de Instituciones para el Cuidado de la Salud, donde representamos más de 35 IPS, donde estamos en todo el territorio nacional. Allí representamos a clínicas, hospitales, laboratorios, centros de imágenes diagnósticas, centros de atención primaria y también centros especializados. Entonces, de verdad que es una fortuna estar compartiendo con todos ustedes el día de hoy. Nosotros en la ANDI, y como lo decía Liz, hemos estado muy al tanto y muy pendientes de esta implementación de los GRDs. Nuestros pilares en la ANDI constituyen pues, todo nuestro plan estratégico. Uno de ellos es la competitividad, la sostenibilidad, la seguridad jurídica, pero también la innovación y la transformación digital. Es por eso que hemos representado a nuestros afiliados en todos estos eventos y consideramos que los GRDs constituyen esa implementación de herramientas administrativas, hospitalarias, innovadoras, que constituyen también un apoyo a la gestión clínica, tomando como referencia todas las tendencias globales. Hace unos años conocimos los grupos relacionados de diagnóstico y vimos una alternativa para los afiliados debido a su sustento científico, debido a su experiencia a nivel mundial y donde hemos visto que estas 4 fases han contribuido a que los GRDs sean un caso de éxito. Hemos visto cómo estas 4 fases, la primera que es el buen diseño de la historia clínica, de la epicrisis, contribuye a que esto sea un caso de éxito. El segundo, el proceso de codificación. Entendemos que esa transformación de los códigos hacia la transformación de la data y a los códigos CIE-10 hacen que esto pues, sea posible. El tercer punto es la integración de toda la data con los archivos, con toda la información disponible. Y por último tenemos la fase de decisión. Entendemos que los GRDs no son simple estadística, información para estadística, sino también que contribuyen a la toma de decisiones de todas las organizaciones y, claro, de las instituciones prestadoras de servicios de salud. No voy a aburrirlos más con información que todos ustedes ya conocen y por eso le vamos a dar paso a nuestros panelistas, los cuales pues, son conocedores ampliamente del tema. Doctora Rengifo, ¿cuál ha sido la experiencia de las clínicas colsánicas en el uso de los GRDs, destacando tiempos de uso, para qué usan los GRDs y cómo logran la integración de la información? Gracias, Mónica. Buenos días. También agradezco a Proceso y a Bella en esta invitación y compartir con mis compañeros hoy de panel algunas reflexiones sobre lo que yo considero no solamente una herramienta administrativa, sino una herramienta de área de gestión clínica en los hospitales. Hace un poco más de 4 años, en nuestra red de clínicas, que hoy suman 10 hospitales en 4 ciudades del país, empezamos a implementar lo que en un expositor anterior decía cómo codificar y cómo extraer la información para generar valor, primero para nuestros médicos y que pudieran verlo como una herramienta del diario vivir. Y fue un proceso primero sí administrativo, en donde luchamos con el sistema de información,
para luego concluir que sí necesitábamos codificadores y que en los codificadores, además de un muy buen registro de la historia clínica, pudiéramos llegar a conclusiones que tuvieran significancia en la gestión diaria. Proceso que no fue fácil porque, como lo mencionaban los anteriores expositores, cuando se es médico y cuando se enfrenta a la atención del paciente, digamos que el registro para qué. Y la primera parte de ese proceso fue un tema de sensibilización y culturización de para qué me sirve como médico, como líder de una unidad importante y relevante para gestionar. Nos pusimos entonces a la tarea de empezar por las clínicas que estaban en la ciudad de Bogotá y estas clínicas comenzaron a generar información que demostraba, y es una ventaja que tenemos en Clínica Colsanitas, de poder comparar varias instituciones hospitalarias. Y cuando se comparan, encontrábamos valor de cómo no solamente en morbilidad, estancia, complejidad, sino en resultados de costos, los mismos eventos, los mismos diagnósticos pudieran tener una variabilidad importante. Variabilidad que cuando se es clínico lo primero que se piensa es tengo los pacientes más complejos y por eso tengo la posibilidad de desviarme tanto en estancia como en resultado financiero. Y esa primera fase fue mostrar la foto de cómo se podían comparar instituciones y ver que a veces las premisas o paradigmas que teníamos de esta clínica o esta institución es más compleja, tiene pacientes más mórbidos, es diferente de otra y comenzamos a desnudar la realidad. La segunda realidad que desnudó fue esa carencia de registros con los diagnósticos, que ha venido fortaleciéndose, pero en el que todavía tenemos un gran camino por recorrer. Pero comparar realmente nos hace fuertes, y no solamente en nuestra compañía que tenemos esta oportunidad, sino estos espacios y a través de la Cámara de Salud de la ANDI o de las otras agremiaciones, poder comparar efectivamente los resultados en salud con los resultados de experiencia clínica, con los resultados de costo-eficiencia, realmente es muy valioso. Y muy valioso porque nos ayuda a estandarizar práctica, y en la estandarización de práctica hay calidad. Esa es parte como de ese proceso que hemos desarrollado en Clínica Colsanitas. ¿Qué destaco? Primero, que en este proceso de implementación, como cualquier proceso de cambio, hay rechazo, porque particularmente en los equipos asistenciales es difícil mostrar que hay resultados que a veces no nos gusta mostrar. Y estos resultados, luego del rechazo, entender cómo generamos valor para un jefe de servicio, es parte de la transformación cultural que queremos y que seguimos construyendo con la herramienta de GRDs a lo largo y ancho del país. ¿Qué hemos logrado? Hemos logrado primero que todos piensen en que es una herramienta valiosa. Hemos logrado disminuir la estancia, y cuando uno disminuye la estancia mejora el giro, y cuando mejora el giro mejora la productividad del hospital, sin duda. Para los equipos quirúrgicos, cuando hablamos de GRDs clínicos o GRDs quirúrgicos, para los equipos quirúrgicos ha sido aún más valioso en el tema de comparación, porque en las especialidades quirúrgicas entender que el uso de dispositivos específicos pueden alargar sí o no el costo, pero alargar sí o no la estancia, y pueden mejorar sí o no los resultados en complicaciones, en sobrevida y demás, es realmente una contribución. Ver a especialistas médicos de alta complejidad presentando sus resultados, para nosotros es no solamente enorme ganancia, sino también una traducción que se va en el día a día de la gestión hospitalaria. Cómo lo apropian del trabajo de cada uno ha sido sin duda muy importante. Nosotros también, como a todos nos pasó durante el COVID, tantas transformaciones de servicios y
y tantos hospitales nuevos que se generaron dentro del mismo hospital o dentro de las mismas instituciones, favoreció que pudiéramos adelantar esa flexibilidad que teníamos alrededor de la gestión hospitalaria, ver en dónde por unidades de negocio pudiéramos tener más resultados satisfactorios o mejorar de repente una guía de práctica clínica de trabajo colaborativo entre todas las instancias asistenciales. Para los procesos de enfermería también han sido muy importantes porque en esa evaluación y estandarización de práctica nos encontramos en cómo identificar demoras a la luz de la evaluación y la profundización de cada uno de los GRDs que pudieran redundar en una no solamente mejor estancia y servicio, sino también una mejor experiencia para el paciente. Hoy en día, en el crecimiento que hemos venido exponencialmente en códigos, en diagnósticos, en unidades de servicio de cada uno de los hospitales, consideramos que si bien el tema de cultura y herramienta diaria aún nos falta fortalecer, sin duda los especialistas lo están apropiando como una forma de medición. Y esa forma de medición, además, una última ventaja, ha contribuido también a la investigación científica. En el expositor anterior exponía cómo a través de la herramienta de GRD tuvimos resultados en COVID, y hace parte también de ese mejoramiento académico, científico, que una herramienta que podría verse administrativa hace parte de la gestión diaria, pero también fortalece la investigación científica y de nuevos hallazgos. Muchas gracias, doctora Paola. Doctor Bautista, igual pregunta. Muchas gracias. De nuevo, buenos días a todos. Muy complacidos desde la cardio estar acá en este panel tan importante porque sin duda alguna es un tema relevante y yo abro la conversación con dos premisas. La primera es que lo que no se mide no se mejora y que posiblemente hay que tener conversaciones diferentes a la luz de esas mediciones para tener resultados diferentes. Y en ese contexto y en ese escenario, en la cardio llevamos casi 2 décadas manejando los datos asociados a los grupos relacionados de diagnóstico, inicialmente con un componente netamente financiero, en donde obteníamos algunos datos para tener unos temas de costos, pero en la última década, a través del equipo de gestión clínica, articulamos conversaciones diferentes con esos mismos datos. Cuando miramos la casuística y la eficiencia en donde se orientan las acciones a nivel hospitalario, podemos encontrar diversos roles y diversas participaciones, tanto del grupo asistencial como del equipo administrativo, y es crucial tener una articulación y una sinergia en ese punto. ¿Por qué es crucial? Porque hay que generar una cultura de análisis y de seguimiento a los grupos relacionados de diagnóstico y a veces en esos supraespecialistas o en esas complejidades cada vez mayores que vemos nuestros pacientes, es difícil a veces entenderlos, que nos entiendan y que eso sirva para una mejora. Llevamos más de 6 años trabajándole fuerte a eso, a tener mediciones y a tener seguimientos específicos con las líneas estratégicas, con las especialidades y con las áreas, con el objetivo de madurar un proceso de disminución de la variabilidad clínica en la práctica asistencial. El hecho de poder analizar estos GRDs desde diversas perspectivas, inclusive llegando a tener una diferenciación por el equipo asistencial encargado de la gestión hospitalaria del paciente, nos lleva a que aprendamos de las mejores prácticas que tienen algunos grupos diferenciales al interior y que no debamos hacer durante la prestación de los servicios. Y eso se traslada a cómo disminuimos esa estancia evitable, si lo miramos por funcionamiento y por eficiencia, pero también a registrar de manera adecuada todo en la historia clínica. Entonces, el tema de la implementación ha costado muchas horas de trabajo, muchos temas de personal, para que claramente en nuestro registro de la historia clínica contemplemos toda esa complejidad que a veces en los análisis con los equipos asistenciales no se ve. Entonces, posiblemente cuando analizamos
un IEMA, un peso medio, un nivel de seguridad con los equipos asistenciales, la primera afirmación que puede ser es que estos datos no son. Y ahí es donde entra con mucha fuerza el gobierno de datos y tener una auditoría y una validación fuerte a través, desearía uno, de la tecnología, pero esto también tiene un componente operativo, que en nuestro campo es un analista de datos clínicos que hace toda la validación con todos los egresos que tenemos a diario, de manera tal que esa fuente primaria del dato tenga una calidad lo más cercano a lo posible, pero también trabajando desde la gestión hospitalaria para que en el caliente tengamos todo lo que necesitamos para procesar de manera adecuada esa base de datos que nos va a llevar a tener resultados y a tener mediciones. Otro componente importante ahí es el apoyo de la alta dirección. Sin una voluntad clara y un deseo férreo de querer mejorar y de tener mediciones diferentes, pues probablemente el apalancamiento de la tecnología y de los procesos y de los escenarios necesarios para debatir estos indicadores no tendríamos los resultados que estamos teniendo. Y es el punto de partida para que año a año, semestre a semestre, trimestre a trimestre, nos sentemos con todos los grupos asistenciales a revisar sus resultados y encontrar opciones de mejora. ¿Para qué usamos nosotros los GDDs? Pues claramente la eficiencia operativa es algo muy importante, pero también lo hemos utilizado para suficiencia de personal, por ejemplo. Nosotros, como institución de alta complejidad que maneja pacientes cardiovasculares y de trasplantes, realizamos con el equipo de gestión clínica y el departamento de enfermería un análisis muy juicioso para hacer la distribución de la complejidad de cada uno de los pisos basados en la distribución que tenemos por las líneas de atención. Y eso nos sirvió como un insumo muy importante para determinar cuál es el foco desde el recurso humano y el personal de enfermería para optimizar la relación enfermera-paciente. Entonces, claramente vimos que los pisos donde teníamos pacientes trasplantados tenían una complejidad y una casuística mayor a los otros pisos, por ejemplo, donde estaban clínicas médicas. Hacer esa distribución y ese recurso adicional basado en el análisis que adelantamos desde los DRGs fue muy provechoso porque tuvimos un sustento claro y un seguimiento que va a impactar la seguridad, la calidad y sobre todo la experiencia del paciente durante el proceso de atención. Pero también se genera conocimiento. Montamos unos cursos para el personal asistencial y esto va ligado a lo que les hablaba al inicio de la cultura desde el componente asistencial de estas mediciones. Porque en los primeros acercamientos no es fácil para un equipo netamente asistencial entenderlo, gestionarlo y generar acciones que puedan impactar desde lo asistencial, que probablemente lo hacen muy bien para responder en lo que podemos controlar, que es la eficiencia. Entonces tenemos en nuestra plataforma virtual un curso del cual todo el equipo asistencial debe adelantarlo, pero hemos llevado experiencias exitosas a foros como el de la OES, la IGI, y hemos hecho análisis, como bien la doctora Ángela lo presentaba ahorita, con temas de COVID y cómo con nuestros datos hemos tenido también para aprender, para replicar y como hospital universitario hacer partícipe a todo este personal en formación para que aporte de manera significativa en la construcción de conocimiento y de eficiencia. Y ya para terminar, finalmente, yo creo que los modelos predictivos dentro de esto tienen un impacto muy grande. Machine Learning para la definición de estancias estimadas de pacientes de nuestros propios datos es un salto que dimos recientemente en donde podemos trabajar con nuestros datos y con un equipo de excelencia operacional y de gestión hospitalaria para definir esos puntos de control importantes durante la estancia del paciente que nos permitan hacerlo más eficiente. Y eso se une a que tengamos unos excelentes resultados clínicos, que los podamos monitorizar y llevar a cabo todas las acciones que se deben tener desde la perspectiva asistencial, pero con un componente administrativo, y ya es donde nosotros participamos con un equipo en crecimiento, un equipo dispuesto, pero hay una voluntad, y la voluntad es mejorar, y cuando estamos mejorando y vemos los resultados y comparamos los diversos periodos de medición, encontramos qué hicimos bien, qué no hicimos tan bien y qué no debemos repetir. Y es algo crucial en el mejoramiento continuo en términos de calidad y de seguridad del paciente. Muchas gracias. Gracias, doctor Bautista.
Doctora Arroyo, en el caso de Medellín, ¿qué implicaba en términos de tecnología de información la adopción de los GRD, teniendo en cuenta gobierno de datos, articulación, perfilamiento del usuario y calidad del dato? Gracias, Mónica. Primero agradecer a Proceso y a Median por la invitación, a la doctora Víctor Abrito, Guillermo, Pablo Tavares. Esta intervención no va a ser tan administrativa, va a ser más técnica para que tengan un panorama desde la minería de datos, que es lo que más nos duele en estos temas de analítica. Creo que nuestra experiencia, nosotros iniciamos en el año 2018, obtener los datos es lo más complejo en una institución, en un proyecto de analítica. Y la información es el activo intangible más importante que una empresa puede tener. Y como un activo hay que administrarlo. Y si no se administra, si no se mide, pues no lo podemos controlar. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros desde Medellín nos enfocamos en este proyecto de GRD con un proyecto de analítica de datos, y para eso nos apalancamos, nos apoyamos en un estándar internacional que es el CRISPR, que es un estándar muy utilizado para desarrollar proyectos en minería de datos. Ese estándar nos ayudó mucho porque tiene 6 fases, de las cuales son muy claras y muy fáciles de aplicar en cualquier empresa. En nuestro caso, les voy a hacer el recuento por fases para que vean la acción o la interacción que tuvimos en cómo implementar estos proyectos para aquellas IPS nuevas que quieran entrar en este programa o proyecto de GRD puedan hacerlo desde los datos. Entonces, ese estándar internacional CRISPR, su primera fase es el entendimiento del negocio. Entonces, desde la parte de ingeniería, como es un nuevo proyecto en la institución, pues hay que sensibilizar a la gente y decirle que estamos entrando en un nuevo proyecto, y pues allí hay que definir cuál va a ser el alcance del proyecto, el objetivo del proyecto, cómo vamos cuáles son los equipos que van a intervenir o a apalancar este proyecto. Es allí en esa fase donde entonces nosotros definimos quién va a ser ese equipo que va a jalonar los GRD, conformado por un coordinador de GRD y por unos codificadores. Luego también se definió allí qué proceso es el encargado de hacer el desarrollo para poder entregar a Median el conjunto mínimo de datos que el software necesita para operar. Entonces, esa responsabilidad cayó sobre nuestro proceso que se llama inteligencia de negocio. Allá en Medellín están separados, tecnología de esa parte, inteligencia de negocio de esa parte. Tecnología está dedicada a todo lo que es infraestructura, seguridad de la información, bases de datos, y inteligencia de negocio está dedicado a todo lo que es el business analytics y el business intelligence, todo lo que es los datos. Esto se hizo para darle oportunidad en la respuesta a la necesidad de información de la compañía. Entonces, desde este punto de vista, ya con este panorama claro de qué se quiere y cómo se quiere, le dimos paso a la segunda fase. La segunda fase viene siendo el entendimiento de los datos. Aquí fue donde hicimos reuniones técnicas con Avedian, con procesos de poder entender qué eran los CMVD, cómo estaban constituidos. Entonces el CMVD1 tiene unas variables particulares, el 2 y el 3, en este caso hoy estamos reportando 3, si existe otro todavía no lo hemos trabajado, pero estamos hoy reportando CMVD1, que es el conjunto mínimo de bases 1, 2 y 3. Cada uno tiene una variable y unas particularidades, por lo tanto desde la parte de ingeniería, desde la parte de ingeniería de datos, tenemos que entender esas variables que tenían, cuáles eran sus formatos, cuáles eran los valores mínimos que debían tener esas variables. Y una vez hemos definido en ese proceso también analizar cada variable y poder saber detectar si nosotros como IPS contábamos con esas variables, porque de pronto piden variables que no tenemos. ¿Sí? Entonces, una vez evaluado esto, ahora, ¿dónde están los datos? Si las tenemos, ¿dónde están? Las tenemos en fuente primaria, las tenemos en fuente secundaria. Para nosotros, Medellín, fuente primaria es todo aquello que tenga que ver con bases relacionales o sistemas informáticos propios de la corporación que se manejen en bases de datos SQL relacionales o no SQL. Y fuentes secundarias son todas aquellas externas o archivos planos, Excel, Word, etc., ¿no? Entonces nosotros la contemplamos desde ese punto de vista. Al hacer ese paneo y ese análisis de todas esas variables, entonces le dimos paso a la tercera fase, que es la preparación de los datos.
Y el 80%, normalmente el 80% de un proyecto de analítica se consume en esta fase, porque no es fácil. No es fácil lograr la integración de los datos y mucho menos en el sector salud, que es muy cambiante, donde todos los días hay una norma que cambió los CUP, que salieron nuevas reglas de negocio y entonces hay que estar moviéndose a cada rato. Entonces integrar esa información clínica, administrativa, es complejo porque no está contenido en un data warehouse, que ahora más adelante les amplio sobre este tema, pero está distribuido en todas las bases de datos. Entonces es un reto grande poder integrar todas esas variables que contienen los CMBD. Y aquí es donde comienza lo duro. Y entonces traiga el dato, analícelo, límpielo. Aquí es donde aplicamos ya todo lo que tiene que ver los procesos de ETL, extracción, transformación, carga, limpieza de datos. Si hay datos nulos, ¿qué hacemos con ellos? Los quitamos, los reemplazamos, los ponemos con un valor estándar o los recalculamos. ¿Qué podemos hacer? Estas son decisiones que se toman, pero que pueden tener un impacto en la decisión que se tome, porque nuestras decisiones hoy tienen que estar soportadas en datos y hechos. Ya no podemos vivir con la casuística, que yo creo que es de pronto, ¿sí? Por ejemplo, en nuestra institución la urgencia pasa llena, porque es que Medellín tiene un volumen muy alto de de atención de pacientes, perdón. Entonces uno ve también mucha gente en la urgencia y cuando se da cuenta la urgencia está llena, pero cuando analizan los datos de cuántos pacientes pueden estar, te das cuenta que no está tan llena, sino que los que están alrededor son familiares. Entonces una persona que va con 2 o 3 familiares, entonces no ve la urgencia muy llena. Entonces los datos te apalancan, yo creo que está llena, pero ¿qué me respalda el dato? Entonces la información es muy buena para tomar esas decisiones. Entonces, ya teniendo ese cubo de información limpio, estandarizado, homologado, normalizado, entonces vamos a las siguientes fases, que es el modelamiento de esos datos. Cuando ya usted modela los datos, el modelamiento es hacer la estructura propia de cada CMBD o de conjunto mínimo de datos. Esos datos se programan, el sistema los arroja y luego viene la siguiente fase. Mire que me demoré poquito en el modelado. Una vez tenga los datos estandarizados y limpios, pues usted lo hace, es como en un Excel. Si yo le entrego una base de datos en Excel, limpio y depurado, tenemos en la tabla dinámica, coge el cálculo, hizo la suma, el cálculo y salió. Entonces el 80% está atrás en consecución y la integración de los datos. Luego que yo tengo esos CMBD desarrollados, entonces viene la fase de evaluación. Una evaluación que más que todo lo que queremos garantizar es la consistencia del dato. Que desde que yo lo capture en la fuente origen hasta que lo procese, lo transforme o limpie, se mantenga consistente en esos CMBD que yo estoy enviando a Verian, porque me va a servir para tomar decisiones. Y cualquier dato que se vaya inconsistente, pues vamos a tomar decisiones erradas. ¿Sí? Entonces ese es el tema. Y luego vino el despliegue. El despliegue, nuestro primer envío de CMBD desde Medellín hacia Verian se hizo en abril de 2018. Lo hicimos a través de Amazon S3. A Verian nos dio los usuarios de acceso, lo subimos. A Verian tiene una malla validadora donde garantiza de que los campos que están pidiendo son consistentes, que no exista un error. Si existe un error, pues hay que volver a procesar la data para volver a subir. Y solo hasta allí se pasa a producción. Una vez esté en producción, ahí sí, el coordinador de GRD que habíamos nombrado, ahora sí puede hacer su analítica, analizar sus datos para tomar decisiones. Pero en esta fase también encontramos inconsistencias en los datos, pero unas inconsistencias que no eran fáciles detectables en la fase de preparación de los datos, porque eran más de pertinencia, no de la captura del dato. Entonces encontramos muchos egresos con diagnóstico sintomático. Y si los GRD son grupos relacionados a diagnóstico y estos diagnósticos no están bien capturados, y todos salen con dolor agudo, y todos salen con fiebre no especificada, y entonces vamos a tener unos GRD que no nos van a servir para tomar decisiones. Y aquí es donde yo hago un llamado al cuerpo médico. Yo entiendo que el Código Internacional de Enfermedades son 12.000, creo que tiene más códigos de enfermedades y cada especialidad maneja lo suyo, pero el médico se aprende 5, 6, 7 y 10, entonces que es más rápido. Y ahora yo entiendo también que si el volumen de pacientes es muy alto y hay que cumplir, y si yo estoy de 7 a 1 o el médico especialista viene a la ronda a las 6 de la mañana y a las 7 ya se va para otro lado, entonces la premura de poder hacer, pienso que el tiempo también acosa a los profesionales para poder hacer una buena anamnesis, un buen registro en la evolución y una buena captura de ese CIE que para nosotros es crítico en esta decisión. Pienso que por eso hoy
si descartar a los codificadores se hace necesario los codificadores, porque a veces el diagnóstico descriptivo no tiene nada que ver con el diagnóstico CIE-10. Entonces uno dice, ¿qué pasó? Ahora, la inteligencia artificial está entrando con mucha fuerza, y hay algoritmos que pueden interpretar datos, el lenguaje natural. Ahora, si los médicos hacen la tarea como debe ser, pues calcular los CIE-10 es sencillo, y pasarlos a Median es sencillo, y calcular el GRD es sencillo. No estoy cuestionando ni intento contra la pared de los codificadores diciendo que pueden desaparecer en un futuro, no, esa no es la idea. Pero hoy los necesitamos, porque todavía no estamos en esa fase de madurez. ¿Sí? Entonces, viendo todas estas inconsistencias, otra inconsistencia que detectamos es casi el 70% de nuestros egresos en medicina general. Y yo, pero nuestros especialistas, ¿dónde están? ¿Qué hacemos? Un hospital de cuarto nivel con pura medicina general no puede ser. Cuando entramos a investigar por qué pasa, claro, lo que pasa es que el especialista llega a las 6 de la mañana, hace la ronda con el médico hospitalario, con los estudiantes, se va y entonces le dejan al hospitalario para que haga el egreso. Y el médico hospitalario, que es médico general, pues firma el egreso. Y ahí nos queda medicina general. Entonces tenemos que buscar otras soluciones como para que el especialista, si bien el médico general firma el egreso, hace el egreso, que se logre que sea firmado por el especialista para tener una especialidad completa. Otra dificultad que teníamos es quién es el primer paciente, dónde está la especialidad trazadora, dónde está el médico tratante. Y entonces, de todas las especialidades que lo ven, quién es el dueño del paciente. Entonces, llegó ortopedia, como ya yo lo atendí, llegó medicina, yo me senté y al fin el paciente queda solo y no sabemos a quién pedirle cuenta. Y entonces acá desde la alta dirección dijeron, no, el médico responsable de mi paciente es el que lo ordena hospitalizar. No importa si en el transcurso de la atención cambió de especialidad, pero usted le responde desde que entra hasta que se va. ¿Sí? Y entonces esa fue una decisión que se tomó, entonces calculamos el médico tratante, especialidad tratante desde la orden de hospitalización. ¿Sí? Hay aún la vida, como todo, no todo es perfecto en la vida, pero siempre hay pacientes que hospitalizan sin ni siquiera el rótulo. Entonces uno busca la cama, no la encuentra. Entonces yo quiero que la especialidad que no la encuentre, porque es una excepción. Pues, las excepciones existen. Entonces, desde este punto de vista y con todo esto, desde Inteligencia de Negocios apalancamos, le vendimos la idea a la alta gerencia de contratar una asesoría en gobierno de datos. Hicimos una asesoría hace 2 años en gobierno de datos y esto nos ha dado un panorama diferente porque el gobierno de datos nos ayuda a crear transformación cultural. El gobierno de datos nos ayuda a ordenar los datos, para eso está el gobierno de datos. Aunque nosotros tenemos políticas y manuales que nos dicen cómo manejar la información, pues el gobierno de datos en sí nos da esa facilidad de poder saber quién es el dueño del dato, quién es el custodio de la información, quién es esa persona usuaria del dato, de tal manera que cuando yo tengo ese panorama claro y yo encuentro una variable que tiene problemas en la captura, tiene inconsistencia, yo sé a quién remitirse, a esa persona. Normalmente las empresas, cuando uno no tenía esto, pues nosotros todos lo mandamos a tecnología, que esto no cuadra el sexo, no cuadra la fecha y tecnología, pero eso no es necesariamente. Que faltó el sexo, claro, la variable sexo, el dueño del dato del sexo es admisiones, porque admisiones es el primero que recibe el paciente en el punto de registro y ahí es donde se deben validar los datos demográficos del paciente. Y entonces le pasa uno los datos a admisión y admisiones. El ingeniero no puede cambiar el dato, ¿por qué? Porque el paciente ya egresó, porque está facturado, porque no me deja hacer nada. Le vuelve a ser a ti para que lo solucione por base de datos. Entonces se vuelve un círculo vicioso y uno no le da la solución y se termina. Cuando uno hace los análisis de GRD por grupos binarios, pues no le va a pegar. ¿Sí? Entonces eso es lo que queremos acá. Nosotros desde esa transformación cultural queremos que el especialista, que todos los que intervienen en la atención del paciente, en facturación, contabilidad financiera, todos sepan que cualquier dato que yo meta en el sistema tiene un impacto grande en la toma de decisiones. Porque yo puedo tener el último ERP, el software más poderoso, pero si yo le meto datos incorrectos, sus datos van a salir incorrectos y la decisión que voy a tomar va a ser errada. Y es aquí donde entra ese bloqueo de parte de los especialistas o de los médicos, donde cuando nosotros le presentamos y le decimos, por ejemplo, a clínica quirúrgica o a cuidado crítico, es que la casuística de sus pacientes están así, su índice de Charson es este y su estancia es esta, no me cuadra, eso fue no sirve, o sea, a veces no sirve. Entonces,
es que no me cuadra con mis bolitas estadísticas, decía que hay equipos que llevan Excel, que funcionan texto, y entonces ellos sacan su paso y dicen, no me cuadra, bueno, no me cuadra. Pero entonces aquí es donde viene el cambio de cultura, aquí es donde el especialista que vende le diga, doctor, sí, es posible porque los datos no están bien calculados, lo que tenemos es que apalancar, apoyar el proyecto para que usted mañana, si se dura una semana con los palitos y bolitas, pues este software ya le va a tener información casi que a la mano para que usted tome decisiones. ¿Quién más interesado que el jefe de clínica quirúrgica de cuidados intensivos deba saber su casuística, la severidad de sus pacientes y el costo y el ingreso, el margen de utilidad que me está dejando? Pues ellos, porque por allí los miden, son indicadores que ellos deben reportar. Y además somos un equipo, no serían ellos nada más, sino toda la corporación completa. Entonces, desde este punto de vista, la calidad del dato es de todos. Quiero venderles esa idea, es de todos. Y también quiero decirles que no es responsabilidad del coordinador de GRD ni de los codificadores hablar el proyecto. Los verdaderos interesados de esto son los jefes asistenciales de cada proceso. Ellos son los más interesados. Entonces, mi intervención hoy y el llamado a los exhorto es que los médicos, con esta revolución industrial, que es la cuarta revolución industrial de la tecnología, comencemos a creer en los sistemas y a apoyarlos y sacarlos hacia adelante. ¿Sí? Entonces, ese es el llamado hoy al cuerpo asistencial, al cuerpo médico. Hoy los médicos que están saliendo son jóvenes, están empapados de la tecnología, pero ese médico que tiene ya 40 años de servicio no le apunta mucho a la tecnología, entonces siempre hay que cambiar ese chip. ¿Sí? Entonces, bueno, pues nada, eso es. Gracias por este espacio. Y aquí concluyo mi intervención. Gracias, doctora Rojo. Yo escuchaba al doctor Bautista cuando mencionaba lo que no se mide, no se mejora. Y me había olvidado un poquito de la reforma de la salud, pero esto me hizo volver a pensar en la reforma. Y es que en la reforma pues hemos visto que una de las líneas pues innegociables es el tema del fortalecimiento del hospital público, el tema de la unificación del sistema de información. Entonces como que me ponía a pensar, bueno, si estos tres, que además son afiliados míos, estas tres importantes clínicas son afiliadas mías, uno podría, no sé, cada uno de ustedes, pensar en que estos esfuerzos, esta implementación de esta metodología podría ser aplicable a nivel nacional, en el hospital público, en todos esos hospitales de municipios de quinta, sexta categoría, esa Colombia profunda que tanto hablamos. ¿Es posible? ¿Ustedes lo ven conveniente? ¿Qué esfuerzos tendríamos que hacer? Sí, sin duda alguna, yo creo que expandir este tipo de análisis es valioso. Creo que llegar a muchos lugares para tener este tipo de análisis, este tipo de conversaciones basados en los grupos relacionados de diagnósticos y la casuística y la eficiencia tiene un valor preponderante. Como todo, tiene que tener su justa medida de acuerdo a los recursos. Como lo explicaba acá el doctor Alex, el tema de gobierno de datos es crucial para poder expandirnos y que tengamos una calidad de datos adecuada que nos permita tomar las decisiones correctas. Nosotros podemos incluir en el procesador lo que quisiéramos y nos va a botar cualquier cosa. Entonces, es importante que en esa expansión podamos tener dos cosas a mi modo de ver la cosa. Uno, que tengamos datos aterrizados a nosotros, localización, localización de los datos para tener un comparativo más real de nuestra vida diaria en la prestación asistencial. Y dos, conciencia y cultura de la calidad del registro del dato. Posiblemente podamos expandirnos a todos los departamentos, pero el volumen y los recursos en tiempo, tecnología y actividades de direccionamiento nos pueden aportar posiblemente unos datos diferenciales a lo que pudiéramos tener. Entre más instituciones estemos montadas y trabajando en esto, posiblemente vamos a tener mucho más volumen, mucha más fuerza para la toma de decisiones y construir eso que queremos de nuestra propia comparación desde las diferentes aristas que nos permitan medirnos como nuestro sistema.
yo coincido con el doctor Freddy que claramente si es posible un poco pasar desde lo administrativo, además de los recursos tecnológicos y de inversión, a la gestión misma, cómo evaluar y superar y mejorar las capacidades técnicas de cada uno de nuestros hospitales, sea público o privado, es parte de la vocación que tenemos como país. Y esa evaluación y esa superación de no simplemente llegar a un territorio para entender que Colombia es un país diverso y ese país diverso tiene diferentes pisos térmicos y con los pisos térmicos diferentes enfermedades y las diferentes enfermedades se gestionan de manera diferente. Esa es parte como de ese valor que se puede generar con información. GRDs, insisto, debe pasar de una herramienta que esté en los equipos de tecnología de inteligencia de negocios de operaciones a una gestión diaria del equipo asistencial, como lo decían mis compañeros. Y eso es donde se genera el verdadero valor, porque midiéndonos y revisando cómo le va a los pacientes, seguramente podemos tener mejor estandarización. Gracias, doctora Paola. Doctora Arroyo, una pregunta ya para finalizar. En términos de transformación digital, ¿qué aporta la adopción de los GRDs? Gracias. Bueno, los GRD es una herramienta de gestión del riesgo clínico y de modelos de contratación, nos da esa visión y ese panorama. Pienso que una herramienta hoy en esta revolución industrial para la transformación digital, para que genere valor a una compañía, tiene que producir dos cosas: conocimiento y transformación cultural. Y pienso que los GRD cumplen perfectamente. Entonces, hoy yo lo que sí quiero es resaltar que la transformación digital ha llegado, no se puede excluir, ya no le podemos sacar el cuerpo a esto, esto viene y se va a implementar. Debemos tener hospitales inteligentes. Sé que la tecnología cuesta, pero debemos apuntarle a ella. Yo sé que en el futuro, en Colombia, vamos a tener una integración a nivel país, donde el paciente pueda atenderse en cualquier región sin importar dónde está, porque todos los ojos ya están unificados. ¿Sí? Entonces, hay que perderle miedo a la tecnología. Y la transformación digital viene, y por eso es que una de las variables de éxito de la implementación de los GRD hoy es que esté apalancada por la alta gerencia. Si la alta gerencia no se compromete con este proyecto, pues mucho menos lo van a hacer la parte táctica y tampoco la parte operativa. La parte estratégica tiene que apalancar, jalonar y hacer la transformación cultural y digital de nuestra institución para hacer hospitales inteligentes. Muchas gracias.